El procesamiento de texto es común en el desarrollo de aplicaciones de analítica y data science. Específicamente en esta lección voy a abordar cómo realizar la importación de texto en Python. Para este primer ejemplo vamos a crear un archivo llamado license que va a estar ubicado en la carpeta temporal del sistema. La creación del archivo la realizamos con el Magic Write File de JupyterLab. El contenido del archivo es el que aparece en la celda a partir de la línea 2. Este corresponde a la licencia MIT que usualmente se coloca dentro de los repositorios de GitHub para el software libre. Como salida de la celda, vemos el mensaje de Writing Temporal License que indica precisamente que el archivo fue creado correctamente. En la celda número 2, vamos a realizar el primer ejemplo. En este vamos a abrir el archivo con Open y vamos a utilizar la función readline, la cual permite leer una línea a la vez. Para efectos explicativos, voy a configurar a JupyterLab para que muestre los números de línea en la celda. En la línea número 6, vamos a crear la variable filename, la cual contiene un string que indica el nombre de archivo, incluyendo su path. Acá es muy importante aclarar que las extensiones no son obligatorias para definir el tipo de archivo, y a pesar de que este nombre de archivo no contiene una extensión .txt, es un archivo de texto que puede ser leído. En la línea número 7 definimos la variable licenseFile. Esta contiene el objeto que permite manipular el archivo en disco, es decir, realizar su lectura. Esta variable entonces contiene el objeto generado por la función open. Esta función recibe los siguientes argumentos: filename o nombre de archivo, el cual corresponde a ese string que hemos definido en la línea 6, y el modo como tal, que en nuestro caso es R o lectura. En la línea número 8 definimos la variable licenseName. Esta contiene la primera línea del archivo, la cual es leída con la función readline. Recordemos entonces que la primera línea será esta que tenemos acá, descontando el Magic Write File, es decir, contendrá MIT license. En la línea 9 realizamos la impresión del contenido de dicha variable. Notemos entonces que como resultado de la celda aparece ese string MIT license. En la línea número 5 de la celda 3 creamos la variable license. Esta contiene el resto del archivo de texto, el cual es leído mediante la función read. En la línea 6 realizamos la impresión de la variable. Noten que license file es un puntero que sabe hasta qué punto se ha leído el archivo, es decir, tiene la posición en la cual a partir del punto en que se realiza la siguiente lectura. Como en el primer ejemplo, leímos la primera línea hasta el retorno de carro. Cuando llamamos read, se realiza desde ese punto la lectura hasta alcanzar el final de archivo. Es por eso entonces que obtenemos esta impresión. Acá, nótese que tenemos también una línea en blanco que corresponde a la línea en blanco que aparece en el archivo original después del título. En la celda número 4, realizamos el cierre del archivo con la función close. Este paso es requerido ya que, por ejemplo, si estamos realizando una escritura al archivo y no realizamos el close, se puede perder el contenido. En este caso, que estamos haciendo lectura, debemos cerrarlo con el fin de poder abrirlo nuevamente y realizar la lectura otra vez de él. En la celda número 5 tenemos un ejemplo de lectura línea a línea utilizando un ciclo for. En la línea número 5 creamos nuevamente la variable licenseFile y en ella asignamos el resultado de la llamada a open. Esta recibe el nombre de archivo y el modo, que en este caso es R de read o lectura. En la línea número 6 realizamos el ciclo for. Este tiene una variable line, la cual está asociada al ciclo indicado por licenseFile. Es decir, este iterador que se genera en la línea 6 va a devolver una a una las líneas del archivo y va a terminar cuando se haya alcanzado el final de este. En la línea 7 se realiza la impresión del contenido de line, que es la variable que itera sobre el ciclo for,
donde el end es igual a la cadena vacía. Esto se realiza porque el archivo en la línea que contiene tiene un retorno de carro. Entonces, line lee el retorno de carro o \n. Si nosotros tenemos entonces aquí un valor no especificado para end, se van a imprimir líneas en blanco entre cada línea del archivo cuando realicemos la impresión con print. Seguidamente realizamos el cierre del archivo en la línea 8 con la llamada a la función close. De esta forma, la salida de la celda número 5 es el contenido del archivo license. Aunque es relativamente común el uso de open y close, es mucho más aconsejable realizar la lectura de los archivos utilizando un context manager. Para ello se utiliza la palabra reservada with. Su estructura es la siguiente: with, open, el archivo y modo lectura o escritura, as y la variable que contiene precisamente el puntero o lo que devuelve la función open. Dentro del with tenemos las operaciones sobre el archivo como tal y una vez hemos terminado, noten que no aparece el close. Una de las ventajas del uso de with es que no requiere el cierre del archivo, ya que al salir del ciclo como tal del operador del Context Manager, este mismo se encarga de realizar el cierre como tal. Resumiendo, abrimos el archivo con with, tenemos acá el open file para lectura, como la variable text file. Con ella realizamos un read para leer todo el archivo e imprimimos el resultado, es decir, todo el texto del archivo. Y no tenemos que colocar el close para su cierre. La salida de la celda muestra el contenido del archivo que fue impreso utilizando print. En esta lección voy a abordar la importación de archivos numéricos utilizando NumPy. Para este ejemplo vamos a generar un archivo llamado numpydata.txt almacenado en la carpeta temporal del sistema. El contenido de la celda, esta parte que tenemos marcada acá, es realizada mediante el Magic Write File. En la celda número 2 realizamos la importación de NumPy y utilizamos el acrónimo NP. Para realizar la lectura de los datos utilizamos la función loadtxt de NumPy. Esta recibe como argumento el nombre de archivo, el cual opcionalmente puede contener el path o dirección en el disco duro. Noten que en este caso estamos indicando que el archivo se encuentra en la carpeta temporal del sistema. Los datos leídos son impresos en la línea 6 y como resultado obtenemos el array que aparece a la salida de la celda. Noten que en este caso entonces hemos realizado la lectura y los datos han sido devueltos como una matriz de NumPy. Una vez hemos realizado la lectura, podemos utilizar las funciones típicas de NumPy para examinar la data. Por ejemplo, podemos utilizar size para obtener la cantidad de datos leídos. En este caso, obtenemos como respuesta que fueron 12. En la celda número 5, generamos un archivo de texto donde los datos son delimitados mediante comas. Noten que en el primer ejemplo tenemos los datos delimitados por espacio y se utiliza la notación científica para indicar los valores. Este es el tipo de formato que lee la función loadtxt. Una vez generado el archivo, podemos realizar su lectura con NumPy. Para ello, utilizamos nuevamente la función loadtxt, la cual recibe como parámetros o argumentos el nombre del archivo y en este caso el delimitador. Noten que por defecto es el espacio en blanco y para nuestro caso estamos indicando que es la coma, la cual corresponde al delimitador utilizado en el archivo de ejemplo. En la salida de la celda 6 vemos entonces la lectura realizada. Noten que se ha devuelto un array de 4 filas por 3 columnas, 4 por 3, donde los valores tienen punto decimal. Observemos que en esta parte tenemos valores enteros, pero esos han sido leídos como flotantes en la parte de abajo cuando utilizamos loadtxt. Esto es muy importante cuando hay restricciones
respecto al tipo de dato que debe leerse. Por ejemplo, si requerimos que esta lectura sea en enteros, debemos tener cuidado ya que aquí por defecto lo estamos leyendo como flotante. En algunas ocasiones no se desea leer el archivo en su totalidad, sino que se requieren ciertas columnas. Para ello utilizamos el parámetro useCalls. En nuestro ejemplo le estamos diciendo que lea las columnas 0 y 2. Noten que acá indicamos las columnas como una tupla y podríamos tener más valores indicando columnas adicionales. Noten que en este caso entonces vamos a leer la 0 y la 2. La intermedia sería la 1. En los dos ejemplos abordados, los archivos no contenían cabecera. En este ejemplo vamos a abordar precisamente esta posibilidad. En la celda 8 vamos entonces a generar un archivo de datos donde tenemos cabecera, col A, col B y col C. Para su lectura vamos a utilizar nuevamente la función loadTXT, pero en este caso vamos a decirle que ignore la primera fila que corresponde a la cabecera. De esta forma entonces empezamos a leer desde el número 1 que tenemos aquí en la primera fila. En la celda número 10 vamos a abordar el problema de especificación del tipo de dato. Volvamos entonces al ejemplo que teníamos con los enteros, pero vamos a indicar que la lectura sea de tipo entero, es decir, que la función loadTXT devuelva enteros y no devuelva puntos flotantes. Para ello utilizamos el argumento dtype y le decimos que el tipo de dato es numpy uinteger, entero no signado. Noten entonces que la lectura se realiza convirtiendo los datos a entero. En la celda número 11 vamos a realizar la lectura del archivo aplicando una función de usuario a una de las columnas. En primer lugar, vamos a definir la función increase, la cual recibe un valor, lo convierte en entero y le suma 100. Esa transformación es la que retorna la función como tal. Ahora, para aplicarla, vamos a utilizar el parámetro converters, el cual recibe un diccionario donde la clave es el número de la columna y el valor es la función a aplicar. En este caso, entonces, estamos indicando que a la columna 0 se le aplique la función increase, es decir, que convierte en entero el valor y le sume 100. Recordemos que esta columna contenía 1, 4, 7 y 10. Al hacer la lectura, retorna entonces la columna modificada con la función que hemos indicado. En la celda número 12, vamos a considerar el caso cuando tenemos valores faltantes. Noten entonces que nos falta un valor intermedio en la primera línea y nos falta el último valor en la tercera línea del archivo. En este caso vamos a utilizar la función getFromTXT de NumPy, la cual recibe el nombre de archivo y el delimitador de los datos. Observemos entonces cómo para los datos faltantes aparece el valor de nan en el array devuelto por la función. Los archivos delimitados por comas o CSV son uno de los formatos más típicos de intercambio de información en texto. Es por esta razón que su dominio es fundamental en ciencia de los datos y analítica. En esta lección voy a abordar precisamente la lectura de archivos CSV con librerías nativas de Python. Para nuestro ejemplo, vamos a generar el archivo data.csv ubicado en la carpeta temporal y cuyo contenido aparece a partir de la línea 2 de la celda que aparece en pantalla. Noten que este archivo contiene en la primera línea los nombres de los campos o header y cada renglón corresponde a un registro. Una vez tenemos el archivo listo en disco, realizamos su lectura con la librería CSV de Python. Si aplicamos la función dir al nombre de la librería, obtenemos la lista de funciones y constantes disponibles. De estas, las más importantes son el reader y el writer, los cuales permiten la lectura y escritura de archivos CSV. El primer ejemplo es presentado en la celda número 3.
Aquí vamos a realizar la lectura del archivo utilizando Reader. En primer lugar, vamos a utilizar un Context Manager para realizar la apertura del archivo en formato lectura. La variable es CSV File. Una vez tenemos abierto el archivo, utilizamos Reader para crear un objeto que permite iterar sobre las líneas del archivo de tal manera que las podamos recorrer. En la llamada a la función, creamos dicho objeto y los parámetros que se reciben son los siguientes: el puntero al archivo, el mismo CSV file que tenemos arriba en el Context Manager, el delimitador de los campos y el carácter utilizado para indicar cadenas de caracteres. El objeto creado lo llamamos CSV Reader. El punto interesante es que podemos utilizar un ciclo for que itere sobre el reader. En este caso, row es una variable en la cual se van a colocar las líneas del archivo, las cuales van a ser leídas una a una en el ciclo for. Noten que acá no realizamos ningún tipo de procesamiento y estamos imprimiendo la línea como tal con la función print. Un punto clave es que el for debe estar en el ámbito del Context Manager. Como resultado de la celda, entonces, vemos el contenido de cada fila. Este es devuelto como una lista donde los elementos que aparecen acá corresponden a los campos del archivo. Noten que como parte de los resultados, el encabezamiento también fue leído y devuelto como un dato. En este punto se debe tener mucho cuidado y se tiene que verificar si la data contiene el header o no contiene el header para poder realizar precisamente la corrección en la lectura. Por ahora lo vamos a dejar así para efectos explicativos. En la celda número 4 voy a presentar un ejemplo con TickReader. Este permite especificar los nombres de los campos al realizar la lectura y permite que uno pueda referirse a ellos cuando utiliza la información leída del archivo. Para su uso tenemos que definir en primer lugar una lista con los nombres de los campos. Esta es almacenada en la variable fieldNames y es la que aparece en la línea 5 y los nombres aparecen definidos en la celda entre las líneas 5 y la 12. Name, address, city, zip code, date y score. Seguidamente realizamos la apertura del archivo con Open. Lo abrimos para lectura y el puntero es guardado en la variable CSV File. Seguidamente, en la línea 16, realizamos la lectura con TickReader. Noten entonces que el objeto, el cual es creado con esta función, es devuelto y almacenado en esta variable. TickReader recibe los siguientes argumentos: CSV File, que es el puntero del Context Manager, el delimitador de los campos, el carácter para cadenas de texto y los nombres como tal de los campos que tenemos en el archivo. Seguidamente, en la línea 28, iteramos sobre el objeto CSV_reader con la variable row en este ciclo for. Noten entonces que para cada fila yo puedo utilizar el nombre de la columna correspondiente para devolver el valor. En este caso tengo un print de el campo nombre más una flecha en texto hecha con guiones del signo mayor que y el campo score. Así entonces obtenemos la impresión que aparece aquí a la salida. Nuevamente, como no hemos tenido en cuenta que el archivo contiene el header aparece como primera salida y como si fuese un dato que hemos leído del archivo como tal. En la celda número 5 vamos a realizar la lectura del archivo con un objeto nameTuple. Este está definido en la librería Collections de el STL de Python. Noten entonces que en su creación, este recibe el nombre del registro, vamos a llamarlo record, y un string donde los nombres de los elementos aparecen separados por comas. Como resultado, podemos referirnos para cada fila leída, para cada registro, por el nombre del campo correspondiente. Continuando con el ejemplo, abrimos el archivo con Open
convertimos el objeto con un CSV Reader y utilizamos un ciclo for para realizar la conversión al name tuple. En este caso, entonces, noten que tenemos acá la función map que aplica la función make a cada registro leído por CSV Reader. Como resultado, entonces, podemos referirnos para el correspondiente registro utilizando los nombres de las componentes. En nuestro ejemplo tenemos entonces que vamos a imprimir el name y el correspondiente score. Y acá tenemos la salida de la celda. En la celda número 6 vamos a hacer la lectura del archivo y vamos a devolver cada registro o fila como un diccionario. Para ello vamos a utilizar el objeto nameTuple y hacemos entonces la lectura como hicimos en el ejemplo anterior. Es decir, hacemos la definición de los nombres de los campos, abrimos el archivo con el Context Manager, creamos el CSV Reader y el cambio lo hacemos acá en el ciclo for. Utilizamos make para crear un objeto nameTuple y en el print, que es el punto clave, utilizamos la función asDict para convertir la tupla nombrada en un diccionario. El resultado lo vemos entonces aquí a la salida de la celda. Noten entonces que como no estamos eliminando la primera fila, que es el encabezamiento, obtenemos como primer registro el encabezamiento como si fuese parte de los datos. Otra opción que tenemos para la lectura de archivos de texto delimitados es pandas. Ese es el tema que vamos a abordar en este video. En primer lugar, en la celda número 1, importamos pandas como es usual. El primer ejemplo que vamos a abordar en esta lección es la lectura de un archivo remoto que se encuentra ubicado en un repositorio de GitHub. Esta es la dirección del repositorio y el archivo se llama concrete.csv. Para su lectura utilizamos la función readCSV, la cual recibe como argumentos el nombre del archivo, el separador que en este caso es la coma, el carácter indicador de miles, que en este caso no hay ninguno, y el indicador de decimales, que en este caso es el punto. Para verificar la lectura utilizamos la función head. Y como podemos observar en la salida de la celda 2, el archivo ha sido leído correctamente. Pandas también permite la lectura parcial del archivo CSV. En este caso, la celda 3, vamos a realizar la lectura de las primeras 4 filas. Para ello entonces vamos a utilizar readCSV, el nombre de archivo, y con el argumento nrows vamos a leer únicamente las primeras 4 filas. Como resultado vemos en la salida de la celda entonces la lectura de esos 4 primeros registros. También es posible que necesitemos obviar filas al principio o al final del archivo. Para ello utilizamos las opciones Skip Rows y Skip Footer. También es posible indicar que se lean las filas que cumplen con una condición, en este caso un booleano. Para ello entonces utilizamos readCSV y el argumento Skip Rows. En este caso vamos a pasar una función lambda que devuelve falso o verdadero. Para nuestro ejemplo entonces se van a leer aquellas filas que tienen el row counter menor que 3 o el row counter mayor que 6. También es posible indicar cuáles columnas se deben leer del archivo CSV. En este caso utilizamos el argumento useCalls. Este recibe una lista de enteros, los cuales indican la posición de la columna a leer. En este ejemplo estamos leyendo las columnas 0, 2 y 4. Vale la pena anotar que useCalls también puede ser definido como una función lambda. Cuando el archivo CSV contiene cabeceras, también es posible especificar las columnas a leer mediante una lista, la cual es pasada al argumento useCalls. En nuestro ejemplo, estamos diciendo que lea Cement, el ASH y Superplastic.
las mismas que tenemos acá. Otra posibilidad que tenemos en Pandas es especificar el tipo de dato al que es transformada una columna. En este caso vamos a utilizar el argumento dtype. Este recibe un diccionario donde la clave es el nombre de la columna y el valor es el tipo de dato al cual será convertida. En este ejemplo le estamos diciendo que la columna cement debe ser convertida a tipo string. Para verificar la conversión vamos a utilizar la propiedad dtypes. En este caso entonces imprimimos dtypes del dataset que hemos leído. Notes entonces que la columna cement tiene tipo object, que es el tipo de dato que utiliza Pandas para indicar string. Para el siguiente ejemplo vamos a crear un archivo llamado data.csv que contiene una información de unas personas. Este archivo no contiene encabezamiento. En este caso en particular, debemos indicar los nombres de las columnas. Para ello, en la primera fila, creamos la variable columnNames. Noten entonces que estamos creando un string donde los nombres están separados por comas y utilizamos split para crear una lista de strings con dichos nombres. Seguidamente, en Pandas read CSV, utilizamos el argumento names para indicar los nombres de las columnas. Seguidamente, en la celda 8, utilizamos el método head para verificar que la lectura ha sido realizada correctamente. Como podemos observar en la salida de la celda, se han asignado los nombres de las columnas de forma correcta al archivo. En el siguiente ejemplo vamos a utilizar transformadores o converters. Para ello entonces vamos a generar el archivo data.csv, el cual contiene el header. Noten que este caso difiere del anterior en que este archivo sí contiene el encabezamiento. En nuestro ejemplo vamos a realizar la lectura con readCSV y vamos a aplicar a la columna name la función lambda x, tal que x es convertido a letras mayúsculas. Noten entonces que converters es un argumento que recibe un diccionario donde las claves son los nombres de las columnas y los valores corresponden a la función que se va a aplicar a dicha columna. Como resultado entonces vemos que name ha sido convertido a mayúsculas. Otro caso muy común en la importación de archivos de tipo CSV es el manejo de fechas, es decir, tenemos columnas con fechas que tienen que ser manejadas. Notes entonces que nuestro archivo original contiene las fechas en la penúltima columna, o sea, ese valor que tenemos acá, este que tenemos aquí, este que tenemos acá, y observemos que este no es un formato muy común ya que la fecha está separada por puntos, mes, día, año. Nótese que si hacemos la lectura como texto plano, es responsabilidad del analista convertir el string a la fecha correspondiente. En este caso vamos a utilizar pandas como tal. Para ello vamos a indicar en la función readCSV que la columna date es de tipo fecha. Para ello entonces suministramos el nombre de la columna, en este caso una lista con los nombres, al argumento parseDate. Noten entonces que la lectura ha sido realizada y se ha convertido a formato fecha. Noten que teníamos mes, dos dígitos punto año, y aquí tenemos entonces el formato donde tenemos año completo, mes completo, día completo separado por guiones. Para el siguiente ejemplo vamos a generar los datos donde el archivo tiene información faltante. En este caso entonces vamos a tener coma, espacio vacío, coma, no ahí tenemos nada, no es espacio en blanco, sino simplemente una coma después de la otra, donde se indica información faltante. Noten entonces que ese es el caso, por ejemplo, de este registro, donde el último dato es el faltante. Esta misma situación ocurre en el primer registro exactamente en este punto.
Para la lectura de la data, llamamos la función readCSV sin suministrar ningún argumento adicional. Noten entonces que como resultado, los campos faltantes han sido reemplazados por none. Tenemos acá el primero y tenemos acá dos consecutivos. Aquí tenemos otro y hay más en el resto del archivo. Noten que en el ejemplo anterior, la falta de información se llena como none, not a number. Pero también es posible utilizar este NA filter para realizar la detección de valores faltantes. En este caso, noten acá que simplemente se ha reemplazado por una cadena vacía como tal. En algunas situaciones, los datos faltantes pueden ser marcados con un carácter especial. Vamos a suponer que en los registros del archivo CSV utilizamos el símbolo de interrogación para indicar información faltante. Ese lo tenemos acá en esta parte, lo tenemos también acá en esta parte y así en otras partes del archivo. Este carácter para indicar los faltantes puede ser indicado a la función readCSV mediante el argumento en aValues. Noten que acá decimos entonces que ese carácter es el símbolo de interrogación y cuando se realiza la lectura, dichos valores faltantes son reemplazados por none. Otra situación que se suele presentar es la presencia de errores en las líneas. Particularmente tenemos el caso cuando faltan columnas en un registro o sobran columnas en un registro. Esta última situación se da, por ejemplo, cuando tenemos campos de texto como por ejemplo una dirección, la dirección tiene comas y está mal formateado el string en el archivo CSV. Entonces, Pandas entiende que hay más columnas de las que están indicadas por el header como tal, y esto causa un error. Una situación similar también la tenemos cuando faltan columnas. Un error de este tipo lo tenemos, por ejemplo, en la línea 4, donde solamente aparece el nombre de la persona. Otros problemas aparecen también acá, indicados en la parte de abajo. Por ejemplo, en la línea 18, la dirección que debería estar entre comillas no está ubicada entre comillas y las comas que aparecen podrían ser interpretadas como marcadores de columnas. Para realizar el manejo de estas situaciones, utilizamos el argumento onBadLines. Este puede tomar valores de error, warn y skip. En el caso de error, la función genera un error y separa la lectura del archivo. Warn imprime un mensaje de texto indicando que hay un problema en las líneas tales y skip simplemente se realiza la lectura descartando aquellas filas que tengan problemas. En este último caso, usualmente no hay indicación de que tenemos problemas en el archivo. También es posible que tengamos otros separadores e indicadores de valores decimales, como en el caso del español, donde utilizamos el punto y coma para marcar los campos y la coma para indicar los decimales. Estos se pueden manejar mediante sep y mediante dec en Pandas. JSON es otro tipo de formato de texto para intercambio de información que ha sido bastante popular en las últimas décadas. Esto se debe principalmente a su uso en Internet y particularmente por su uso en las APIs. Para realizar la importación de datos en este formato, vamos a utilizar la librería JSON de Python. En la celda número 1, realizamos su importación. El primer elemento que vamos a abordar en esta lección corresponde a cómo convertir o cómo se transforman a JSON distintos tipos de datos que son nativos de Python. En el primer ejemplo que se presenta en la celda 2, tenemos una lista con distintos tipos de datos. Tenemos un entero, un flotante, un string, valores true y false y un none. Para realizar la conversión de esta lista a JSON, utilizamos entonces la función DUMS. Vemos entonces que esta devuelve un string, noten acá una comilla simple y aquí la otra, y la representación en texto de la lista. Tenemos el 1, el 1.0, el string con comillas dobles,
true y false con la T y la F minúsculas y el none que es convertido a null. En la celda número 3 hacemos la conversión a JSON de una tupla. En nuestro caso vamos a utilizar para el ejemplo la tupla conformada por el entero 1 y la cadena de texto hola. Con la función dumpS o dumpString realizamos la conversión. Vemos entonces que la tupla es convertida a un formato tipo lista similar al que tuvimos en la salida de la celda anterior. En la celda número 4 realizamos la conversión de un diccionario a JSON. Para ello definimos un diccionario que tiene las claves key0, key1, key2, key3 y valores 0, 1, 2 y 3. Hacemos la conversión con dumpS y obtenemos como resultado un string similar a la representación que tenemos en Python cuando tenemos este tipo de dato. En un caso más complejo, vamos a realizar la conversión de una lista de diccionarios a formato JSON. Este caso corresponde a los registros de una tabla, de una base de datos, en la cual tenemos una lista de diccionarios y cada diccionario representa un registro. Nótese entonces que para cada diccionario la clave corresponde al nombre de la columna y el valor corresponde al valor correspondiente de ese registro. Entonces tenemos name, tenemos phone, registro 1, tenemos otra vez el siguiente registro con campos name y phone y así sucesivamente. Cuando realizamos la conversión a formato JSON, tenemos entonces una lista, noten aquí los dos corchetes, de diccionarios. Aquí tenemos el primer diccionario, la coma, el segundo diccionario, la correspondiente coma y el tercer diccionario. Usualmente la lectura de datos en formato JSON puede ser difícil, por lo cual se acostumbra a utilizar la función de print para realizar su impresión en un formato que sea más bonito. Este preprint quiere decir pretty print. Para su uso, importamos la función preprint de la librería pprint. Tenemos la conversión de los datos a un string en formato JSON. Esto lo almacenamos en la variable data.json y realizamos la correspondiente impresión. Noten entonces que se devuelve una tupla con un string formateado que contiene los distintos campos. Es muy diferente esta impresión a esta que tenemos acá, donde se dificulta la lectura. En el siguiente caso vamos a abordar la ingestión de archivos de datos en formato JSON que están almacenados como archivos locales en el disco. Para ello vamos a crear el archivo data.json guardado en la carpeta temporal del sistema y que contiene lo que aparece en la celda número 7. Acá la celda tiene un contenido muy largo y por tanto no es posible verlo. Para visualizar el contenido vamos a llamar la función cat del sistema operativo Linux para que imprime en pantalla el contenido del archivo como tal. La salida es la que vemos acá en pantalla hasta este punto de acá. Noten que es muy difícil leerlo a pesar de que los campos y los registros están ahí y por tanto es muy compleja la modificación. Sin embargo, este formato es fácilmente leíble cuando estamos hablando de la parte de programación. En la celda número 9 vamos a realizar entonces la importación del archivo. Para ello creamos un Context Manager que tiene un Open que abre el archivo en modo lectura y almacena el puntero del archivo en la variable JSON file. Seguidamente utilizamos la función load de la librería JSON sobre este puntero y los datos son devueltos y almacenados en la variable data-json. Noten que acá el tipo devuelto por json.load es tipo diccionario. En la celda 10 imprimimos estas claves. Ellas son name, address, city, zip code, date y score. Ahora vale la pena entonces examinar qué fue lo que se almacenó en el archivo. Este archivo especifica un diccionario donde la primera clave es name y el valor asociado es otro diccionario
donde aparece una clave que es el 0, un nombre, otra clave que es el 1, otro nombre, etc. Entonces la información almacenada corresponde a un diccionario que contiene los nombres de las columnas y cada columna corresponde a un diccionario donde la clave es el nombre o indicador de la fila y el valor es el correspondiente valor del campo como tal. Este formato, en esta forma, es muy usual para intercambio de información de tablas. Resulta mucho más fácil visualizar el contenido cuando tenemos data-JSON y la columna name. Aquí vemos entonces los correspondientes registros organizados. Ya que esta lectura resulta muy difícil, se suele realizar la conversión de JSON a un string con las siguientes condiciones particulares. Pasamos la data, pasamos el argumento sorkeys igual a true e indent igual a 4. Esto es a la función toMstring. Noten entonces que se devuelve un string donde ya aparecen retornos de carro e indentación para poder observar los campos en el archivo que se genera. Si nosotros realizamos la impresión del contenido de JSON-string a un archivo, obtenemos entonces un archivo de texto formateado que es fácilmente leíble. Para poder ver el resultado en pantalla, llamamos entonces la función print. Podemos ver entonces acá como salida de la celda los correspondientes campos que corresponden a las columnas address, city, date, etc. Y para cada una, los diccionarios que codifican entonces los registros, el 0, el 1, el 10, el 2. Noten entonces que estamos ordenando, pero como las claves son strings, se sigue un orden de diccionario, no un orden numérico como tal, y por eso aparentemente las vemos en desorden. También es posible realizar la importación de datos de un string. En este caso tenemos en la celda 14 un string que codifica la salida formateada que hemos presentado en la celda anterior. Tenemos entonces el name y el phone únicamente para efectos explicativos y que se pueda ver toda la estructura en pantalla. Para la importación utilizamos la función loadx o loadString y pasamos entonces el string como tal. Como resultado obtenemos entonces la interpretación como dato de Python o JSON de la lectura de este texto como data. En el siguiente ejemplo vamos a realizar la ingestión de datos desde una API usando Python. En este caso particular vamos a consumir información de GitHub. Como primer paso importamos request y seguidamente la función pprint. A continuación entonces damos la data que requerimos para poder acceder a los repositorios. En este caso es mi username jdvelask y la URL es https://apigithub.com users y aquí el nombre de la variable, es decir, users/jdvelask. Para obtener la data, usamos entonces request. Le decimos que obtenga el contenido de la URL, esa es la API como tal, en formato JSON. Y lo imprimimos con prettyprint para que sea fácilmente leíble. Como resultado, obtenemos un diccionario donde las claves son los campos que suelen aparecer en los repos de GitHub. Tenemos entonces el avatar, la biografía que aparece en la página web, la compañía que es Universidad Nacional de Colombia, la fecha de creación, el email, cuántos seguidores, cuántos siguiendo, el ID, el HTML, el nombre, etc. Ya que tengo un diccionario, entonces yo puedo utilizar el operador de corchetes para obtener el valor específico de un campo. En este caso, por ejemplo, quiero saber el campo name, el cual retorna Juan David Velázquez Henao. Un elemento fundamental dentro del consumo de las APIs, y particularmente en este caso de GitHub, es que algunos de los campos son direcciones URL que permiten acceder a otra información. Por ejemplo, en este caso, para el user data que tenemos acá, el campo repos URL
contiene la página web del API que permite devolver los repositorios del usuario. Para ello entonces obtenemos la URL y la almacenamos en esta variable y seguidamente utilizamos request, le decimos que obtenga la información de repos URL y que la devuelva en formato JSON. El campo con clave 2 devuelve la siguiente información sobre los repositorios. En este caso es un repositorio llamado autograding run command. No ha sido archivado. Tiene, por ejemplo, esta fecha de creación. La rama por defecto es main. No tiene forks. El nombre completo es JDBLAS autograding run command y así sucesivamente. Notes entonces que yo podría obtener más direcciones URL dentro de la información que traigo y podría entonces seguir extrayendo nueva data sobre los repositorios como tal. El XML es un lenguaje de marcado extensible que permite la definición y almacenamiento de datos para que ellos puedan ser compartidos entre diferentes sistemas, tales como bases de datos, sitios web o aplicaciones de terceros. Su popularidad se basa en que tiene reglas bien definidas que facilitan la transmisión de información entre sistemas. Es por esta razón que ese tipo de archivos de texto son bastante populares en el manejo de datos dentro de analítica y data science. De ahí entonces que el analista debe dominar este tipo de archivos para poder importar y manipular la data que se encuentra en ellos. Como ejemplo, vamos a utilizar el archivo CoreSite XML, el cual es un archivo de configuración del sistema Hadoop. Los sistemas basados en Hadoop MapReduce guardan su configuración en disco utilizando archivos XML, de tal forma que las aplicaciones, por ejemplo, Hive, Spark, etc., leen la configuración de estos archivos. Es decir, hacen importación de datos, que es exactamente lo que nosotros queremos hacer acá. Continuemos con el ejemplo. El contenido de la celda es la información almacenada en el archivo CoreSite XML y este es grabado mediante el Magic Write File en la carpeta temporal como tal. Pasemos entonces a definir las componentes de un archivo XML. La primera línea que aparece es la declaración XML. Esta indica la versión y la codificación como tal, es decir, el mapa de caracteres que en nuestro caso es definido como UTF-8. La siguiente línea define el estilo del XML e indica que es la configuración como tal. El marcado del archivo se realiza mediante etiquetas, las cuales están agrupadas por pares. Aquí tenemos, por ejemplo, la etiqueta configuración. Noten que no tiene un slash en esta parte. Esta etiqueta abre y tenemos aquí la correspondiente etiqueta que cierra. Seguidamente tenemos la etiqueta propiedad. Aquí estamos haciendo la apertura y tenemos aquí el correspondiente cierre. Finalmente tenemos otras dos etiquetas. Tenemos acá entonces name, abre, name que cierra, value que abre y value que cierra. Esta es básicamente la configuración de la etiqueta. Ahora, dentro de la apertura y el cierre de la etiqueta aparece información de texto, la cual es básicamente la información que queremos capturar. Adicionalmente, dentro de las etiquetas también tenemos las propiedades. En este caso tenemos acá la propiedad type y tenemos entonces acá también la propiedad href. Estas dan información adicional que se utiliza para poder incorporar otros elementos más allá del texto que se incluye dentro del nodo que abre y el nodo que cierra. Otro elemento fundamental de este tipo de archivos es que pueden formar una estructura tipo árbol. Así, por ejemplo, tenemos configuración que abre, configuración que cierra, y este nos define entonces un nodo raíz. Seguidamente, dentro de este tenemos ya propiedad como tal, la cual define unos elementos que están adentro. De esta forma, yo podría tener
estos acá y nos definen que de configuración se deriva una única rama llamada propiedad que a su vez tiene dos nodos. Un nodo corresponde a name, noten que acá está donde abre y cierra, y otro nodo que corresponde a valor. Aquí abre y aquí cierra. De esta forma entonces nuestra información forma el árbol que tenemos en la parte derecha de la pantalla. Tenemos la configuración como tal, como nodo raíz, propiedad, name y value, que son dos nodos hijos al mismo nivel. El name tiene el valor de fs.default y value es hdfs, dos puntos, enlace, 0.0.0.0, 2.900. Y esta es la información que está almacenada entonces en este archivo de configuración. Dicho de otra forma, tenemos entonces un nodo raíz, lo que tenemos acá, el cual tiene dos propiedades, el tag y children. El uno corresponde al nombre del nodo y el otro corresponde a los hijos que tiene el nodo como tal. A su vez, configuration tiene también un nodo hijo, property. El tag es property y tiene unos children que son los nodos name y value. Noten que a diferencia de los nodos de arriba, name y value contienen otra propiedad que es texto. Básicamente en estas dos propiedades para cada nodo es donde está la información que queramos sacar. Ahora, nuestra tarea es escribir un programa en Python que permita extraer la información que tenemos en estos nodos hijos. En primer lugar, importamos el objeto elementary como ET. Ese es básicamente el objeto con que vamos a manipular el archivo y el que nos va a servir entonces para extraer la correspondiente información que tenemos. El siguiente paso consiste en leer propiamente el archivo de datos. Esto lo hacemos con la función parse, a la cual le damos la ruta del archivo, que en nuestro caso es CoreSite.xml. El árbol es almacenado en la variable tree. Ahora, para obtener el nodo raíz, tenemos que llamar a la función getRoot. Ese nos va a volver entonces ese nodo raíz y lo almacenamos en la variable root que tenemos acá. Ahora, para saber en qué nodo estamos ubicados, vamos a utilizar la propiedad tag, la cual nos devuelve el nombre del nodo, que en este caso es configuration. El objeto devuelto puede ser convertido en lista y esta nos da entonces la lista de hijos de ese nodo, en este caso el raíz. Seguidamente, si aplicamos len, podemos obtener la cantidad de hijos de ese nodo, en nuestro caso el raíz. Ya que podemos asimilar la operación de este tipo de árbol como unas listas anidadas, cuando indexamos con la propiedad 0, lo que tenemos aquí en pantalla, podemos obtener el nombre de ese tag, de ese nodo, en nuestro caso property. De property podemos entonces obtener también los nodos hijos, noten aquí el 00, y obtenemos name. Para este mismo nodo, cuando vamos a la propiedad text, obtenemos el contenido propiamente que tenemos para ese árbol. Noten que este fs.defaultFS es el que teníamos en la parte superior en esta parte. Si en vez de ser el nodo 0 tomamos el nodo 1, nos debe devolver la dirección, el servicio web, donde está el sistema de archivos. Noten que aquí tenemos entonces el código y nos devuelve precisamente esta dirección. Noten que este proceso es un poco engorroso y requiere conocer claramente la estructura del archivo. Ese es entonces el mecanismo para poder extraer información de archivos XML. Otra pregunta que me suelen realizar es cómo realizar la conversión de archivos de datos entre distintos formatos. Por ejemplo, ¿cómo llevo un CSV a JSON? La respuesta a esta pregunta consiste en que básicamente uno podría utilizar pandas para hacer al menos unos convertidores simples entre formatos. Ese es el caso que vamos a analizar en este video. La primera tarea que debemos realizar es importar NumPy y pandas.
En este caso, estoy estableciendo las funciones de visualización del notebook para que aparezcan como formato texto la salida de la celda y no en formato HTML. Seguidamente vamos a crear un dataset de ejemplo que contiene la siguiente información, la cual será convertida a otro formato como tal. De esta forma, entonces, la salida de la celda contiene el dataset de prueba. Este tiene las columnas index, names y value. En la siguiente celda, convertimos el archivo a formato CSV utilizando la función toCSV. El archivo se llamará data.csv y está almacenado en la carpeta temporal del sistema. En la última línea de la celda utilizamos el comando cat del sistema operativo Linux. Este lo que hace es imprimir como texto el contenido del archivo que está almacenado. Ahora pasemos entonces al caso que nos compete en la práctica, que es convertir un archivo en formato CSV a formato JSON. Esta conversión la vamos a realizar en una sola línea de código. Aquí tenemos entonces la estructura como tal. En primer lugar tenemos el readCSV de pandas, el cual permite leer el archivo en formato CSV. Noten entonces que le estamos pasando como ruta de archivo el punto donde salvamos nuestra data en CSV de las líneas anteriores, de las celdas anteriores. Seguidamente, lo hemos leído, pasamos a hacer la conversión al formato destino. En este caso, vamos a utilizar JSON, que es también una función nativa de pandas. A este le damos la ruta temporal y el nombre de archivo. Para facilitar la lectura, estamos utilizando el parámetro indent igual a verdadero. Esto genera que el archivo sea formateado en una forma que sea legible para una persona en el disco duro. Una vez hemos corrido la celda, podemos consultar, visualizar el contenido del archivo en el disco duro. Para ello utilizamos nuevamente entonces el comando cat, el cual imprime como salida de la celda el contenido del archivo data.json. Este es entonces el que aparece en pantalla, que es el equivalente al archivo CSV que teníamos en la parte de arriba. Ahora, podríamos entonces leer los diferentes tipos de archivos que puede leer pandas y escribir también a los diferentes tipos de archivos a los cuales se puede escribir con pandas. Y de esta forma entonces tenemos un conversor de formatos de archivos. Opera muy bien, es bastante rápido y es capaz de transformar y leer la mayor parte de archivos de datos que están disponibles en este momento para trabajar en toda la parte de analítica y ciencia de datos.